usted dispuesto allí para esta hora, vamos a continuar con la serie de temas que traemos sobre la exposición de la bendita palabra de Dios cada jueves y tocando el tema acerca de el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, este sería el mensaje número 4, es decir, ya hemos visto 3 exposiciones anteriores y habíamos definido específicamente la Trinidad, que es la doctrina fundamental para conocer a Dios. Necesitamos saber que Dios es uno solo en 3 personas distintas. Y luego comenzamos a ver la divinidad hace 8 días de nuestro Señor Jesucristo, cómo Jesucristo es el mismo Dios y que la Biblia así, ya que esa es una de las hubo un ataque a la divinidad de Cristo, fue una de las primeras herejías que surgió, el ataque a la divinidad de Jesucristo, y por eso hubo la necesidad de explicar esto. Y la iglesia temprana en los primeros siglos, habíamos visto que hizo un concilio precisamente llamado el concilio niceno o el concilio de Nicea, para poder allí explicar la doctrina de la Trinidad, y que desde ese concilio para acá la iglesia no conocida como católica romana, la iglesia ortodoxa, que se dividió en la iglesia católica romana, y la iglesia protestante con Martín Lutero para acá, nosotros creemos en la doctrina de la Trinidad. Ahora, no solamente fue atacada la doctrina de la Trinidad y específicamente la divinidad de Jesucristo, sino que también fue atacada la humanidad de Jesucristo. Por eso hoy vamos a ver un tema que es bien interesante acerca de la unión hipostática, para que podamos comprender entonces cómo Jesucristo, veamos hace 8 días que es divino, pero Jesucristo también es humano, es decir, hay 2 naturalezas en Jesucristo, pero hay una sola persona, y a eso es lo que se llama pues la unión hipostática, que es lo que vamos a ver esta noche. Obviamente cuando habíamos hablado de la Trinidad, habíamos dicho que Dios es uno solo, es decir, una sola esencia, una sola sustancia o una sola naturaleza en 3 personas distintas. Es decir, Dios es uno solo, pero en 3 personas distintas. Cada persona es diferente la una de la otra, cada persona tiene su oficio. Así es Dios, nuestra mente no lo puede comprender, pero la Biblia registra: Dios es uno solo, una sola sustancia, en 3 personas distintas. Esa es la bendita doctrina cardinal para el cristianismo, la doctrina de la Trinidad. La otra doctrina cardinal para el cristianismo es reconocer la deidad y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Jesucristo es una sola persona, ¿no? Ya habíamos visto que Él es una persona en la Trinidad. Entonces Jesucristo es una sola persona, pero Él tiene 2 naturalezas. Y eso es lo que vamos a ver. De antemano le digo que no vamos a poder entenderla, no vamos a poder comprenderla, pero tenemos que aceptarla, porque así está en la Biblia, así está en la Escritura, y eso es lo que queremos nosotros, procurar por lo menos de tener el conocimiento y rendirnos ante esta preciosa doctrina, ya que también es una doctrina cardinal. Jesucristo, una sola persona con 2 naturalezas. Eso es lo que vamos a tratar de ver en esta hora. Entonces, a esa unión de la persona de Jesucristo en sus 2 naturalezas se les llama lo que es la unión hipostática. Por eso el tema de hoy es la unión hipostática en Jesús. La palabra hipóstasis viene del griego, o sea, hipostático o hipostática viene del griego hipóstasis y significa naturaleza o sustancia. Cuando hablamos de hipóstasis es naturaleza o sustancia. La unión hipostática entonces está hablando de la naturaleza divina y de una naturaleza humana, o de la sustancia divina y de la sustancia humana. Son 2 hipóstasis, ¿no? Una hipóstasis divina y una hipóstasis humana. Pero cuando esa hipóstasis o naturaleza o sustancia, como lo quieras llamar, divina y humana, se unen en la persona, en este caso de Jesucristo, ese se llama unión hipostática. Es decir, entonces la unión hipostática es la unión de las 2 naturalezas o las 2 hipóstasis divina y humana en la persona de Jesucristo. Otra vez, ¿qué es la unión hipostática? La unión de las 2 naturalezas, es decir, divina y humana, en la persona de Jesús. Eso significa la unión hipostática. Siempre que entienda hipóstasis, hipostática, hipóstasis, es naturaleza. Entonces, Dios
en este caso entendemos que tiene una naturaleza, tiene una esencia, tiene una sustancia, Dios, pero en tres personas, ¿no? Hay una sola naturaleza divina, una sola naturaleza divina, pero en tres personas. Entonces Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre hacen parte de una sola naturaleza, de una sola sustancia, de una sola esencia, pero hay tres personas diferentes. Ahora, Jesucristo en esa naturaleza divina y siendo una persona, ahora vamos a ver cómo hay una naturaleza humana, que es la naturaleza de nosotros, la humanidad, y siendo también una naturaleza, es decir, una esencia, una sustancia. Nosotros, los seres humanos, tenemos una naturaleza, una esencia, una sustancia. Dios tiene una naturaleza, una esencia, una sustancia. Y entonces ahora, en la unión de esas dos, en el caso de Jesucristo, y es solamente en Jesucristo, no hay más seres, ni en el cielo ni en la tierra, que tengan la unión hipostática. Cuando hablamos de la unión hipostática, solamente nos referimos a Jesús. Es el único, Jesucristo es el único que tiene la unión de esas dos naturalezas, es decir, una naturaleza divina y una naturaleza humana que se unen en una persona, y esto es, nuestra mente a veces no lo asimila, pero eso se llama la unión hipostática. Entonces es lo que vamos a tratar de ver. Entonces la declaración nos dice que Cristo es completamente Dios y completamente hombre en una sola persona. Cuando hablamos de la unión hipostática, eso es lo que queremos decir, que Jesucristo es completamente Dios y es completamente humano. No mitad y mitad, no 50% Dios ni 50% hombre que se une, no. Jesucristo es 100% Dios, igualito a las otras dos personas de la deidad. Es decir, Jesucristo, a ser parte de la misma naturaleza divina, Él es coigual al Padre, coigual al Espíritu Santo. Pero Jesucristo es 100% hombre, Él es 100% humano, es decir, Jesucristo es igualito en su humanidad a nosotros los seres humanos en cuanto a naturaleza. La única diferencia es sin pecado, es decir, que la naturaleza de Jesús no es caída. La de nosotros sí es caída, la de los hombres es caída por Adán, la de Jesús no es caída, es decir, por eso Él, naturaleza sin pecado, Él no pecó. Entonces eso es la única diferencia, pero hablamos de esas dos naturalezas. Jesucristo es 100% divino, 100% humano, y esas dos naturalezas en una sola persona se le llama la unión hipostática. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque es muy importante, antes de seguir a mirar algunos atributos de Dios, es muy importante que comprendamos quién es Dios. Entonces, Dios es una sola esencia, una sola naturaleza en tres personas, se define como la doctrina de la Trinidad. Pero Jesucristo es una sola persona con dos naturalezas o dos sustancias, una humana y una divina, y a eso se le llama la unión hipostática. Ok, entonces esta es una doctrina cardinal para la iglesia, y lo vamos a mirar, primera de Juan capítulo 4, miremos cómo esta doctrina es cardinal. Y cuando hablamos de una doctrina cardinal, ¿qué es lo que queremos decir? Que es una doctrina importante, súper importante, indispensable mejor. Es una doctrina indispensable, es decir, sin esta doctrina no hay cristianismo. Si cualquier religión o cualquier persona que no entienda que Jesús es una sola persona con dos naturalezas, definitivamente no es cristiano, es un hereje, y no alcanzo a tocar eso. Pero en la iglesia primitiva y los primeros siglos hubo mucha herejía con relación a definir a Jesucristo en sus dos naturalezas. Y como tan es así que mire lo que dice Primera de Juan 4, Primera de Juan capítulo 4, versículo 1, permítame, yo le leo esos primeros versículos, y mire lo que ya estaba pasando en el primer siglo. Dice Primera de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dice Juan, muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Note acá, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es decir, la herejía
el espíritu del anticristo. Anticristo es contra Dios, dice estar en contra de Cristo, es aquel que no acepta que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha venido en carne, es decir, que Jesús, el Hijo de Dios, tomó una naturaleza humana. Todo el que niegue que Jesús, el Hijo de Dios, tomó una naturaleza humana, es decir, que Jesús es divino, pero a la vez es humano, en sus dos naturalezas y una sola persona. Todo aquel que niega esto dice que es el espíritu del anticristo. Se va adelantico, segunda de Juan 7. Ahí adelantico usted puede mirar la segunda carta del apóstol Juan, versículo 7, ya que tiene solo un capítulo. Dice lo siguiente: porque muchos engañadores han salido por el mundo. Note la expresión engañadores, gente que engaña. Han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo, escuche, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. O sea, hay mucha gente que salió por el mundo que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Y dice que este es el espíritu del anticristo, este es el engañador. Ahora, aquí, cuando hablamos de que Jesucristo ha venido en carne, y esto hay que enfatizarlo, no estamos diciendo que Jesucristo sea un Dios, como dejamos claro hace 8 días, o que Jesucristo haya sido creado por Dios, y entonces Él tiene una divinidad y Él vino en carne, como enseñan los testigos de Jehová. Y vuelvo y tengo que decirle, los testigos de Jehová son una secta, son una herejía terrible, porque ellos no pueden aceptar que Jesucristo es el mismo Dios. Los testigos de Jehová y otros grupos no pueden aceptar, es más, los judíos tampoco, ellos no pueden aceptar que Jesucristo es de la misma esencia del Padre, es decir, que Jesucristo es Dios. Ellos no aceptan que Jesucristo es Dios, ellos sí aceptan que Jesucristo es una creación de Dios y que vino en carne. Pero el punto aquí es que si esta gente no acepta que Jesucristo es el mismo Dios que vino en carne, es un anticristo. Y entonces para ellos no hay salvación. Yo no dudo en decir eso. Así ellos crean que Jesucristo murió en una cruz, pero si ellos creen que fue un ángel o una criatura de Dios quien murió en una cruz, que vino y tomó forma humana, esas personas o esa creencia o esa herejía invalida la salvación. Eso es lo que yo quiero mostrar, porque para poder ser salvos se necesitaba que fuese totalmente Dios y totalmente hombre. Si aceptamos la creencia de los testigos de Jehová de que Jesucristo es una criatura de Dios, es decir, que Él tuvo un inicio, que el Padre lo creó, si aceptamos eso, entonces no hay salvación. No puede haber salvación. ¿Por qué? Y le quiero aclarar el punto. El hombre pecó, el hombre se perdió, el hombre se condenó. Y el hombre, y no hay un ser humano aquí abajo en la tierra que pueda salvar al hombre, porque el hombre es pecador. Y así hubiese venido una persona y hubiera vivido perfectamente, que es imposible, no lo hay, pero suponiendo que hubiese un ser humano perfecto, aunque él muriera, él moriría y se salvaría él por su perfección. Pero él no pudiera salvar a nadie más, porque es un ser, una criatura. Y ese mismo caso le ocurriría si Jesucristo es una criatura. Él pudo haber venido y tomar la forma humana, como dice el texto de Jehová, pero al morir, aquí no hubiera salvado a nadie, porque sigue siendo una criatura. Para ser salvos, nosotros se necesitaba, además de que fuera humano, pleno humano, se necesitaba de que fuera Dios, es decir, se necesitaba al Dios mismo, tenía que ser Dios mismo, para poder ese mismo Dios no solamente venir y morir en favor de otro, es decir, y es que esto es importante, Jesucristo, al tener una sola personalidad y tener dos naturalezas, estas dos naturalezas en una sola persona nos otorgan la salvación. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios y es el mismo hombre en una sola persona que están entregando o que están muriendo en la cruz para poder, como Dios, entonces, tener un sacrificio de tal manera que pudiese luego al morir resucitar en la persona de Jesús. Yo sé que esto es muy complicado lo que estoy diciendo y más adelante no sé si nos comunicamos más o entendamos un poquito más, pero para poder salvarnos tenía que ser en este caso Jesucristo tenía que ser completamente Dios y completamente hombre, y por eso la unión hipostática ahí es tan importante para poder salvarnos a nosotros. Es decir, un ser humano no nos podía salvar y Dios no nos podía salvar tampoco, porque Dios no puede morir, ¿verdad?
Dios no puede morir. Entonces, para poder que hubiese muerte, para salvarnos a nosotros, tenía que ser humano. Y ahí es donde está el misterio. El Dios Todopoderoso toma la forma humana en una sola persona, y ahí es donde, siendo hombre y siendo Dios, puede morir como hombre en la cruz para salvarnos a nosotros, pero a la vez, siendo Dios, nos puede resucitar para poder a nosotros darnos la completa salvación. Pronto habría que ahondar un poco más sobre esto, pero lleves esto en la mente. La Biblia registra claramente, solamente Dios nos podía salvar, y solamente Dios hombre nos podía salvar. Voy a hablar en esta hora acerca, brevemente, de la humanidad de Cristo. Hace 8 días hablamos de la divinidad, pero como hablamos de la unión hipostática, que son las dos naturalezas unidas en una sola persona, quiero mencionar solamente de la humanidad de Cristo. Es decir, hace 8 días hablamos de la divinidad de Jesucristo en un solo tema. Esto es un tema soteriológico. Tendríamos que estudiar esta parte, perdón, soteriológico no, cristológico. Teníamos que entrar a estudiar la parte de la cristología, que es muy amplio este tema. Y entonces solamente quiero mencionar, aunque yo sé que para usted es claro de que Jesucristo tiene una naturaleza humana, eso. Sin embargo, la Biblia nos registra lo siguiente. Es decir, en Jesús vemos su humanidad a plenitud desde su nacimiento hasta su muerte, y le voy brevemente a mencionar. La Biblia claramente nos registra de que Jesucristo, así como nos registra de que Jesucristo es Dios, en la misma intensidad nos registra de que Jesucristo es hombre, Jesucristo es humano. Le voy por lo menos él experimentó el nacimiento en Mateo 1:2, después 2:1, usted después busca. Él nació. La Biblia registra que él creció como cualquier ser humano. La Biblia habla de que él se agotó físicamente. La Biblia nos dice de que él tuvo sueño, de que él tuvo hambre, de que él tuvo sed. Nos habla de que como humano Jesús se enojó, Jesús experimentó dolor. Nos habla de que Jesús lloró, Jesús tuvo compasión, Jesús tuvo amor. Nos habla de que Jesús se alegró, Jesús tuvo tentación, fue tentado, Jesús oró al Padre. Todo esto lo podemos ver como su humanidad. Jesús sufrió y finalmente Jesús murió. Como todo ser humano, vamos a experimentar la muerte, solo que Él resucitó como primicias, dice Corintios, y también a los seres humanos nos va a tocar posteriormente resucitar. Es decir, esto que le he hablado acá, si alguien está interesado, después le doy las citas, claramente nos habla de la humanidad de Jesucristo. Entonces, para entender la unión hipostática, tenemos que tener claridad de que Jesucristo es divino. Claramente hace 8 días lo dejamos. Y de que Jesucristo es humano, aquí ya le mencioné por lo menos esa claridad. Pero como quiero hablar de la unión hipostática, dejemos ahí la humanidad de Jesús y vamos a mirar la declaración de Calcedonia. Quiero leerle en esta hora la declaración de Calcedonia. ¿Por qué? Así como veíamos esos 8 días muchas herejías, y alcancé a mencionar como 5, no las voy a mencionar ahora, pero hay muchas herejías que se levantaron también en contra de Jesús. Es decir, estas herejías tenían que ver en los 4 primeros siglos, atacando por una parte la divinidad de Jesús. Muchas herejías decían, no, Jesucristo fue solamente divino, Él no podía contaminarse con lo humano. Hubo otra herejía que salió a decir, no, Jesucristo realmente fue solamente humano, Él no. Otra herejía decía, no, Jesucristo fue un humano que se divinizó. Otra herejía, Jesucristo fue divino que se humanizó. Otra herejía habla al no entender la unión hipostática, decía, no, realmente lo que pasa fue que la divinidad vino y se unió con la humanidad y dio como resultado una tercera sustancia, es decir, esas dos naturalezas se unen y forman una tercera. Otra herejía, otros decían, no, la naturaleza divina y la humana se mezclaron entre ellas. Otra herejía, y otra herejía que surgió, sí, Jesucristo vino, pero entonces eran 2 personas, más o menos como esquizofrénico o bipolar. Jesús tiene 2 naturalezas, la divina y la humana, pero tiene también 2 personas, y entonces aquí actúa la persona divina y luego actúa la persona humana. O sea,
Hay una cantidad de herejías que se levantaron, que hoy día por ahí todavía existen, obviamente, y no vamos a hablar de eso, tendríamos que tomar otro tiempo. Entonces, gracias a esas herejías de los primeros siglos, ya en un concilio en el 381 se debatió, pero específicamente voy a referirme al concilio de Calcedonia en el 451, que fue donde sale un credo que nos ayuda a entender la unión hipostática, o nos ayuda a entender las dos naturalezas de Jesucristo y una sola personalidad. Entonces quiero leer ese concilio de Calcedonia, o esa declaración de Calcedonia basado en la unipersonalidad de Jesucristo en sus dos naturalezas, o como estamos viendo la unión hipostática. Déjenme, yo lo leo y más adelante vamos a mirar un pequeño párrafo de acá. El concilio del 451 hizo la siguiente declaración con respecto a la unión de las dos naturalezas en una sola persona, en este caso en Jesús. Y dice lo siguiente el concilio: nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad. Vean, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, consustancial o coesencial con el Padre de acuerdo a la divinidad, la naturaleza divina, y consustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad, la naturaleza humana. Dice que en todas las cosas, como nosotros, sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las edades, de acuerdo a la deidad. Y en estos postreros días, para nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, de acuerdo a la humanidad, uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas, y este es el punto, inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables, por ningún medio de distinción de naturalezas desaparece por la unión, más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrentes en una persona y una sustancia, no partida ni dividida en dos personas, sino una y el mismo Hijo, y unigénito, Dios, la palabra, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio lo han declarado con respecto a Él, y como el Señor Jesucristo mismo nos lo ha enseñado, y el credo de los santos padres que nos ha sido dado. Esta es la declaración de Calcedonia, que salió precisamente para debatir y corregir todas las herejías que habían, y esta declaración, donde fue una declaración ecuménica, es decir, se reunieron todos los que en esa época existían, teólogos, para debatir acerca de la unión hipostática, y este credo, como lo dije al comienzo, es aceptado por la Iglesia Católica Romana de nuestros días, es aceptado por la Iglesia Ortodoxa, que se separó de la Iglesia Católica Romana, y es aceptada por nosotros los protestantes, a partir de Martín Lutero para que todas las iglesias protestantes tenemos esta declaración acerca de la unión hipostática, y eso no tiene cambio. De pronto se ha debatido en la historia si Jesús tenía dos personas, o qué pasaba con las dos naturalezas, y eso sí se ha debatido, pero no se ha sacado una conclusión, porque hay un peligro en cuanto a esa parte. Pero por lo menos hasta acá podemos tener claro, o por lo menos tenemos una comprensión de lo que es la unión hipostática. Otra vez, Jesucristo es, y eso nos enseña la Escritura, perfectamente Dios divino, y Jesucristo es perfectamente hombre.
pero son dos naturalezas en una sola persona, que es la unión hipostática. Bien, el otro punto que quiero tratar es la aclaración de esta doctrina, y quiero tomarme el tiempo ahora para sacar este punto, aclarar un poco esta doctrina. Yo vuelvo y le digo, es muy difícil, y por eso, gracias a Dios, hay muy buenos predicadores, muy buenos seminarios, muy buenos libros que nos pueden hablar de esta parte. Pero yo voy a tratar de aclarar un poco esta doctrina, por lo menos en un aspecto, y es la unidad de la persona y sus dos naturalezas en Jesucristo. La unidad de la persona y sus dos naturalezas en Jesucristo, eso lo vamos a tratar de ver bíblicamente. Lo primero que quiero hablar es que se habla de Cristo como una sola persona. La Biblia no pretende hablar por un lado, de dos personas. No, la Biblia habla de una sola persona. Tampoco la Biblia pretende separar, y esto es muy importante, las dos naturalezas de la persona. Es decir, usted no va a encontrar en la Biblia algo así como que Jesucristo en su humanidad tuvo hambre y tuvo sed, o se cansó porque era humano. O Jesucristo hizo milagros, anduvo sobre el mar, conocía los pensamientos de los hombres, porque era divino o en su divinidad. Usted no encuentra eso en la Biblia. Lo que usted encuentra en la Biblia es que, eso lo vamos a ver más adelante, cada acontecimiento de cada naturaleza se le atribuye solamente a la persona, y ese es el misterio. Y es lo que vamos a tratar de ver. Entonces, volviendo a esto que estábamos ahora, primera de Juan 4:2, vamos a ir un momento allá otra vez. Primera de Juan 4:2. Se habla de Cristo como una sola persona. Vamos a tratar de verlo. Dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, ahí está la persona, pero luego dice, ha venido en carne, es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, esa es la persona, pero luego dice, ha venido. La expresión ha venido apunta a la divinidad, porque recuerde que Jesucristo, en esa persona, Él es eterno, es decir, Él siempre ha existido. Jesucristo en su divinidad siempre ha existido, es decir, Jesucristo es una persona divina eternamente, eterna. Aclaro otra vez, Dios es una sustancia, una esencia en tres personas. Entonces Jesucristo es una persona que siempre ha existido con una naturaleza divina. Entonces Jesucristo siempre ha sido una persona con una naturaleza divina. Entonces le dice acá, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido. ¿Por qué? Porque es eterno, pero Él vino. ¿Ha venido en qué? En carne. ¿Esa carne qué es? La humanidad. Ahí están las dos naturalezas. Ha venido el divino, la divinidad. ¿Ha venido en qué? En carne. Ahí están las dos naturalezas. Pero habla de una sola persona, Jesucristo. Eso es lo que quiero que comencemos a mirar. Ahora, en Juan 1:1, canse a ir allá otra vez, también podemos ver esta misma parte. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, pues es muy conocido por todos, pero vayamos a mirarlo porque siempre es bueno ir ahí y ver lo que nos dicen las Escrituras. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y ahí la palabra verbo se refiere a Jesucristo, ¿no? En su divinidad, era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿De quién está hablando ahí? Específicamente, ¿de quién está hablando? Del Verbo. Ahora, mire el 14. Y aquel Verbo, ¿qué pasa? Fue hecho carne. ¿Ve? Entonces, otra vez, aquel Verbo fue hecho carne. Usted no ve que habla de dos personas, sino que está hablando de una sola persona, el Verbo. Ese Verbo fue hecho carne. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Vamos a mirar otro pasaje, Filipenses 2:5, y este es impresionante, para aclararnos esa unión hipostática. Filipenses 2:5, otra vez tomando el punto de que habla de que Cristo es una sola persona. Cuando habla de las dos naturalezas, siempre las dos naturalezas van
hacia una sola persona, se dirigen hacia una sola persona. Filipenses 2:5, mira lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús. Es una persona que se llama Jesucristo, en Cristo Jesús. Y luego dice, el cual, o sea Cristo, siendo en forma de Dios, ¿ve? Hablando de la divinidad, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Note, él no estimó ser igual a Dios, está hablando de su divinidad, como cosa que aferrarse. Y note que está hablando de una sola persona, él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Luego dice, sino que se despojó a sí mismo. ¿Quién? Jesucristo. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Ven? Y luego dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Usted puede notar, aquí vemos la unión hipostática, es decir, la divinidad de Jesucristo en una sola persona, ahora toma la humanidad, pero no toma una personalidad porque ya la tiene. Jesús es una sola persona y tiene la divinidad. Pero ahora en la encarnación, Él toma, o cuando nace de María, Él toma la humanidad. ¿Ven? Ahora, quiero aclararle este punto porque aquí hay otro punto. Aquí se habla de la unión hipostática, pero hay una doctrina que es herética que se llama la kenosis de Cristo, y es una herejía. Y quiero aclararla. Y la palabra kenosis es despojarse. Mire lo que dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Entonces, si uno lo toma muy rápido, uno cree que esa divinidad se despojó. ¿De qué se despojó? Mucho, peligroso. Porque yo escuchaba pastores, y no sé si yo lo enseñaba, pero que Jesús se despojó de algunos atributos de Él. Y por eso Jesús no podía, de la omnisciencia, de la omnipresencia, por eso no lo conocía todo, por eso no estaba en todo lugar. Eso es peligroso. Porque quiero decirle aquí la palabra que sería lo que la gente habla de la kenosis de Cristo, que es el despojo. Uno no podemos aceptar esa doctrina de que la divinidad de Jesús haya perdido algo. No, Jesús es divino 100% y Él no perdió nada de la divinidad cuando toma la humanidad. Entonces, ¿qué es el despojarse? Y es que la misma escritura nos dice, mire cuál es el despojo. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué es despojarse a sí mismo? Bueno, el texto lo dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué es el despojo? Que Él, siendo el mismo Dios, se bajó. Ese es el despojarse, que Él siendo el mismo Dios se humilló. ¿Y cuál es la humillación? Que se bajó. ¿Y cuál es el bajarse o el humillarse? Tomó forma humana. Eso es el despojarse. El despojarse de Cristo es que no estimó ser el mismo Dios. Siendo el mismo Dios, Él no vio eso como algo a decir, ¿por qué tengo que hacerlo? Yo soy Dios, yo soy divino, no tengo que ir a tomar una forma humana para salvar a la humanidad. Él no se aferró a eso, sino que como eso estaba en el plan eterno de redención, entonces Jesús lo que hace es, no importa, siendo el mismo Dios, teniendo una naturaleza divina, una persona y una naturaleza divina, Él se despoja. ¿En qué sentido? En el sentido de que Él asume la naturaleza humana. Es decir, toma la naturaleza humana. Y cuando Él toma la naturaleza humana para sí, entonces ahora Él es Dios hombre. Escuche, y aclaro otra vez, Jesucristo eternamente siempre ha sido una persona con una naturaleza divina, que es la misma naturaleza del Padre y del Espíritu Santo. Es la misma. Pero la unión hipostática es que Él ahora toma la naturaleza humana y se adhiere a Él. Se adhiere a la naturaleza divina, y ahora le voy a explicar eso mejor. Pero Él sigue siendo la misma persona. Él solamente recibe la naturaleza humana para ser totalmente un hombre, un ser humano. Pero Él sigue siendo una persona. Ahora sí, con dos naturalezas, una sola persona, con dos naturalezas, es decir, con dos voluntades. Esa es una discusión también, si Él tiene una voluntad o más o dos voluntades, pero yo creo, como la gran mayoría de los teólogos, Jesús es una sola persona, pero tiene dos voluntades.
Tiene la voluntad divina y la voluntad humana. Y esto tiene que ser así, porque para ser divino y tener la naturaleza divina, Él tiene la voluntad divina. Pero para ser humano y tener la naturaleza humana, tiene la voluntad humana. ¿Ve? Eso es lo que lo hace el ser un ser humano totalmente, y es lo que lo hacía el ser Dios totalmente, pero en una sola persona. Que este es un misterio, obviamente, y otra vez, solamente esto es para Jesucristo. Ahora, ¿qué pasó a partir de ahí? Porque miren lo que dice a partir de ahí, dice el verso 8, y estando en la condición de hombre. Note que no habla y estando en la condición de divino y hombre, no, la Biblia no habla así. La Biblia dice, y estando en la condición de hombre. Es decir, Jesucristo estando como hombre y como divino, pero estando en la condición de hombre, se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces ahora miren lo que pasa, por lo cual Dios también le exaltó. Ahí ya está hablando la exaltación de Cristo en su humanidad. Hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque es el único ser ahora que tiene dos naturalezas. Y entonces el Padre ahora lo exalta en sus dos naturalezas, hasta lo sumo, y le da un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús, una sola persona, en el nombre de Jesús, pero siempre dos naturalezas. Es decir, a partir de ahí, de esa encarnación, Jesucristo ahora es una persona con dos naturalezas, y por toda la eternidad seguirá así. ¿Ve? Eso es misterio, pero muy precioso. ¿Por qué Jesús asumió la naturaleza humana? Para salvarme a mí y para salvarlo a usted, mi hermano. No hay otra manera. Así que toda la vida Jesucristo fue una sola persona con una naturaleza, la misma naturaleza del Padre y el Espíritu Santo, pero ahora asume la naturaleza humana para podernos salvar a nosotros, y de ahí en adelante Él es por toda la eternidad el Dios hombre, como lo vamos a ver ahora. Y entonces dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En ese relato, ¿cuántas personas vimos? Una sola. ¿Cuántas naturalezas vimos? Dos. Eso es lo que quería aclarar. Entonces, otra vez encontramos dos naturalezas en una sola persona, y a eso se le llama la unión hipostática. Y como ya lo dije, se habla de Jesucristo entonces como un solo mediador y no como dos. Primera de Timoteo 2.5. Primera de Timoteo 2.5, y por eso es que ahora podemos entender mucho mejor esta parte. Primera de Timoteo 2.5. Porque hay un solo Dios. ¿Ven? Y un solo mediador. Y aquí ya se habla de Jesucristo. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama ese mediador? Jesucristo hombre. ¿Ven? Es impresionante, pero la Biblia habla de una sola persona, Jesucristo, pero lo llama hombre. Jesucristo a la deidad y hombre, Jesucristo hombre. Ese es nuestro Señor Jesucristo, una sola persona con dos naturalezas. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Escuche lo que le voy a decir. Iglesia, a los católicos, el cura no es ningún mediador, el papa no es ningún mediador. Escuche estas personas idólatras dentro del cristianismo. Ningún apóstol, profeta, como se llaman hoy día, que es una falsedad, ningún pastor, ningún hombre es mediador. No hay mediador. Ay, que ore por mí, usted que está más cerca de Dios. Ojo con eso. No hay mediador. Y amado hermano, usted que tiene su pastor, no vaya a pensar que su oración es menos que la del pastor. Y por eso usted tiene que pedir, el pastor debe orar por sus ovejas, o que son de Cristo, pero por las que está pastoreando. Pero no quiere decir que Dios va a escuchar al pastor más que a usted como oveja. No, no hay mediadores. El único mediador es Jesucristo. Así que si una persona está en Cristo, y estar en Cristo es tener al Salvador, que tiene una sola persona con sus dos naturalezas. Por eso nosotros somos exclusivos, en que no hay, la Biblia habla, no hay otro mediador bajo el cielo, no hay otro Salvador, veamos 8 días, bajo el cielo dado a los hombres, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. ¿Por qué? Porque solo Jesucristo tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana en una sola persona, y por eso nos pudo salvar. Si el cura o el papa o el pastor pudieran ser mediadores, tenía que ser humano y divino. Pero como no es, entonces Cristo es el único mediador. Gloria a Dios por Jesucristo, que es nuestro único mediador. Por eso confiamos en Él.
Ahora, otro punto acá es que y esto es más complicado ahora, es que los atributos y cualidades de ambas naturalezas son aplicables, ya lo dije, ¿no? Pero a una sola persona, es decir, a Jesucristo. Los atributos y cualidades de ambas naturalezas son aplicables a una persona. Otra vez, esto es muy importante entenderlo. Jesucristo es una sola persona con dos naturalezas, naturaleza divina y humana. Cuando Jesucristo actuaba, hablemoslo de esa manera, en la naturaleza divina, siempre se le atribuía a la persona. Cuando Él estaba en la naturaleza humana, siempre se le atribuía, bueno, digo yo estaba, pero es que Él es una sola persona. Y aquí hay una complicación. Cuando me refiero a que está en la naturaleza humana, es decir, cuando su naturaleza humana obraba mejor, siempre se le atribuía a una persona. Es decir, Jesucristo es una persona, sea que actúe en la naturaleza divina o en la humana, Él es una persona, y lo que hace la naturaleza divina se le atribuye a la persona, y lo que hace la naturaleza humana se le atribuye a la persona. Yo no sé cómo explicarlo. Cuando Jesucristo murió, no dice que murió la naturaleza humana, dice que Jesucristo murió, la persona. Pero Jesucristo tiene una naturaleza humana, y la persona de Jesucristo, cuando muere Jesús, muere la persona de Jesús. Pero Jesucristo tiene una naturaleza divina, Jesucristo es Dios, y Jesucristo como es eterno no puede morir. Es decir, la naturaleza divina no puede morir. Y este es el misterio. Pero como persona, es decir, cuando Jesucristo caminó sobre el agua, nunca la Biblia dice, fue su naturaleza divina, no, fue la persona de Jesús, y ahí va la humanidad. Cuando Jesucristo muere, no dice, murió la humanidad, no, murió la persona de Jesús, y ahí está la divinidad que no puede morir. Cuando Jesucristo caminaba en el mar, en las aguas, era Jesucristo, está la naturaleza divina, pero ahí estaba la naturaleza humana, pero era la naturaleza divina, pero lo que quiero decir es que las dos naturalezas se le atribuyen a la persona. Sé que es complicado eso, obviamente, pero así está en la Escritura. Por lo menos Romanos 1.3, vamos a ir allá, Romanos 1.3, y esto que estoy diciendo obviamente nos va a ayudar a investigar pronto más, por lo menos quedamos picados en esto. Romanos 1.3 nos va a hablar del Hijo, y nos va a hablar ahora de la carne en una sola persona. Mire, acerca de su Hijo, vale, léelo todo primero, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Note lo que está diciendo el apóstol Juan, acerca de su Hijo, esa es la naturaleza divina, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo, ¿quién es nuestro Señor Jesucristo? Su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces, ¿aquí de qué está hablando? Miren lo que está diciendo. No está diciendo de las dos naturalezas, está diciendo acerca de Jesucristo, la persona de Jesucristo. ¿Y quién es la persona de Jesucristo? El Hijo, acerca del Hijo, es decir, su naturaleza divina. Jesucristo, acerca del Hijo, su naturaleza divina. Y luego, ¿qué dice? Que era del linaje de David, naturaleza humana según la carne. Pero habla de una sola persona, y menciona las dos naturalezas, pero que van a una sola persona. Lo mismo podemos ver en Primera de Pedro 3.18. Primera de Pedro 3.18. Ahora, ¿qué es lo que quiero rescatar con todo esto? Y es que tengamos claro de que Jesucristo es totalmente Dios y totalmente humano, pero unidos en una sola persona. Eso es muy importante. Primera de Pedro 3.18. Vamos a ver ahora acá. Primera de Pedro 3.18. Porque también Cristo padeció, y habla de Cristo, una sola persona, padeció una sola vez. Ese padeció, ¿de qué nos habla? Pues de su humanidad, por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, otra vez la naturaleza humana. Jesús fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y ahí está. Jesús fue muerto en la carne, esa será la naturaleza humana, pero vivificado en espíritu. Y aquí está hablando no de dos personas, sino de una sola persona. Es decir, Jesucristo fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu.
Ahí está hablando entonces del Cristo con sus dos naturalezas. Ahora, ¿por qué sabemos que esta naturaleza se refiere a la naturaleza divina? Porque dice en el versículo 19, en el cual, bueno, voy a leer otra vez. Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, la humanidad de Cristo, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuándo fue y predicó a los espíritus encarcelados? La divinidad de Cristo, dice acá. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas. Es decir, la divinidad de Cristo, el espíritu, vivificado en espíritu. Entonces ahora dice, ese mismo espíritu, en el cual fue vivificado, siempre ha existido. ¿Por qué siempre ha existido? Porque en los días de Noé, allá estaba. Es decir, Jesucristo en una sola persona, esto es impresionante, Jesucristo en su persona divina, en los tiempos de Noé, les predicó a los que estaban ahí, y fueron salvas 8 personas. Fue Jesucristo el que estuvo allá, por medio de los profetas, pero Jesucristo estuvo allá, predicando en espíritu. Pero dice aquí que esa misma persona de Jesucristo, fue muerto en la carne. Fue muerto en la carne. ¿Ven? O sea, usted no ve que Pedro esté diciendo, pero en su divinidad fue allá y en su humanidad murió. No, él lo que está diciendo es, ese ser, esa sola persona, murió en la carne y esa sola persona en el espíritu fue vivificado. Ojalá que nos estemos comprendiendo. Lo que quiero mostrar es que no hay separación porque muchas personas van a entender que hay dos personas, porque él tiene dos naturalezas, entonces tiene dos personalidades, y eso no es así. Es una sola persona con dos naturalezas. Cuando Jesucristo muere la naturaleza humana, pero ahí está la divina. Es muy importante. Cuando Jesucristo, en este caso, es vivificado, su naturaleza humana es vivificada, pero ahí está la naturaleza divina. Es decir, es el punto que quería tocar. Estas dos naturalezas, a partir de que se unen en unión hipostática, ya no se pueden separar. No se pueden separar. Y esto nos crea problemas, porque entonces la persona, entonces ¿quién murió? Cuando Jesús murió, murió Dios. Tenemos que decir, la persona murió. Y esto ya entra en un problema. ¿Cómo así? Pero la persona con su naturaleza humana muere, pero la naturaleza divina no, porque Él es eterno, Él es divino, Él es Dios, pero la persona muere. Y hay un conflicto ahí, difícil de entenderlo, pero por eso queremos explicar que es una sola persona con sus dos naturalezas. Lo que hacen entonces las dos naturalezas se le atribuyen a una sola persona. Cristo no es bipolar, como ya lo dije, o esquizofrénico. Veamos otro texto, Hebreos 1:2. Hebreos 1:2. Ya me fue el tiempo. Bueno, ya termino. Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Otra vez, Hijo aquí con mayúsculas, se refiere a la divinidad. Nos ha hablado por el Hijo, pero es una sola persona, a quien constituyó heredero de todo, y por quien así mismo es su universo. Ese es Jesucristo en la eternidad, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, este es Jesucristo en la eternidad, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Este es Jesucristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Esta es la humanidad. Escucha, amado hermano, esto es impresionante. Miren lo que dice, verso 3. Cristo, y está hablando de la persona de Cristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el Creador. Dios habló por el Hijo. Todos ahí está hablando de la divinidad, pero luego al mismo tiempo dice, ese mismo, está hablando de la persona, ese mismo Dios divino, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Usted puede ver eso? O sea, cuando se habla de Jesús, por tener las dos naturalezas, el escritor ve a Jesús, una sola persona, y puede hablar de Él, de una naturaleza y de la otra naturaleza, refiriéndose a la misma persona. No hay división. Es que usted lo ve ahí otra vez. Está hablando de Jesucristo, el creador de todo, el sostenedor de todo, pero luego dice, y ese Jesucristo se entregó,
Dice, el cual, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, él mismo, porque es una sola persona, si solamente que se refiere, aunque toca las dos naturalezas, pero está hablando de una sola persona, y ese es el punto que yo quería resaltar. Obviamente esto nos lleva a más complicaciones, pero pues ya le tocaría investigarlas. Concluyo diciendo que la Biblia no habla de que esto lo hizo su humanidad o su divinidad. La Biblia habla de Jesucristo como una sola persona en cualquier caso. Y tomando un poquitico el catecismo, regálame 2 minutos, dice esta parte que dice el catecismo de Calcedonia, hablando de la unión hipostática, dice: uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables. Note lo que dice, y quiero hablar un poquitico de esto. Dice, para ser reconocido en sus dos naturalezas inconfundibles. No se pueden confundir las dos naturalezas. La divina y la humana no se pueden confundir, son inconfundibles. Luego dice, incambiables. Es decir, no se pueden cambiar. Jesucristo asumió la naturaleza humana y es totalmente humana, no hubo cambio. Teniendo la naturaleza divina, la sigue teniendo, no hubo cambio. Indivisibles. Una vez que se unieron esas dos naturalezas, ya no se pueden separar. A partir de que Jesús se encarna, toma la naturaleza humana, a partir de ahí y ahorita, ahora mismo está, y por los siglos de los siglos, tiene dos naturalezas, no se pueden dividir. Indivisibles. Así que Jesús ahorita tiene dos naturalezas. En su divinidad, es como Dios está en todo el mundo, es omnipresente. Pero en su naturaleza humana tiene un lugar a la diestra del Padre ahora mismo y está sentado allá. Pero es la misma persona. Ay, ese es mi Cristo. ¿Y qué más dice aquí? Inseparables. O sea, en cuanto a esencia, sus dos naturalezas quedaron intactas. Cada una preservó su propiedad. Y mire, y para terminar, no hubo conversión, ni composición, ni mezcla. Es decir, no hubo conversión. No es que una naturaleza, la divina, se convierta a la humana o la humana se convierta a la divina, como surgieron muchas herejías. No hubo composición, es decir, no es que las dos naturalezas se unieron y dieron una tercera naturaleza. No hubo composición, no hubo mezcla. Es decir, la humana y la divina no se mezclan, sino que Jesús, en esa sola persona, tiene una humanidad intacta y por eso nos comprende y nos entiende, pero tiene una divinidad intacta y por eso es uno con el Padre y con el Espíritu Santo y es Dios digno de adorar. Por eso lo adoramos nosotros. Es decir, Jesús es un dos naturalezas, una sola persona. Nosotros lo adoramos porque Él es Dios, pero siendo humano, Él nos comprende, nos entiende e intercede por nosotros delante del Padre. Bueno, ese es el misterio de la unión hipostática, que lo dejo ahí. No voy a andar más en ello, ya esto tomaría una clase mucho más amplia. Hay mucho más que decir, pero por ahora dejémoslo ahí. Solamente quería aclarar esa parte para que entendamos un poquito quién es Dios en cuanto a la persona de su Hijo. Vamos a orar.